Hola amigos, bienvenidos a Escudo Financiero USA 01. Hoy les contaremos una historia que podría parecer cotidiana, pero que esconde lecciones cruciales sobre la protección financiera y el seguro de auto en Estados Unidos. Conocerán a Laura Mendoza, una joven profesional que se mudó desde México a Los Ángeles hace 5 años, con la esperanza de construir una vida estable y segura para ella y su pequeña familia. Laura siempre ha sido cuidadosa con su dinero, paga sus cuentas a tiempo y mantiene un presupuesto estricto. Pero lo que no sabía era que incluso los mejores hábitos financieros pueden verse amenazados por un detalle que la mayoría pasa por alto: comprender realmente que cubre su seguro de auto. Laura conduce un sedán azul que compró usado, y aunque su auto no es nuevo, representa para ella independencia, movilidad y una sensación de seguridad. Cada mañana, mientras maneja hacia su trabajo en el centro de la ciudad, siente que controla su destino financiero y personal. Pero un día, esa sensación de control se pondrá a prueba de una manera que nadie espera. En el camino al trabajo, un conductor distraído choca contra la parte trasera del sedán de Laura. Por suerte, nadie resulta gravemente herido, pero el impacto es suficiente para dejar abolladuras visibles y afectar la funcionalidad del vehículo. Laura, confiada en que su seguro cubriría los daños sin problemas, llama a su compañía de seguros, solo para descubrir que lo que ella pensaba que estaba protegido no lo estaba completamente. Sus ojos se llenan de frustración mientras escucha que ciertos daños y situaciones no están incluidos en su póliza y que su deducible es mucho más alto de lo que imaginaba. En ese momento, Laura comprende que su conocimiento sobre seguros era superficial. Una verdad incómoda que muchos latinos en Estados Unidos enfrentan. Se contrata un seguro, se paga mensualidades puntuales, pero rara vez se entiende a fondo cómo funciona. Mientras Laura intenta procesar la situación, conocemos a su amigo y vecino, Miguel Torres, un experto en educación financiera que ha ayudado a docenas de familias latinas a navegar el sistema de seguros en Estados Unidos. Miguel, con su calma característica y explicaciones claras, le recuerda a Laura que el seguro de auto no es solo un gasto obligatorio, sino una herramienta de protección financiera que debe conocerse a fondo para evitar sorpresas. Miguel le dice que muchas personas asumen que tener seguro significa que todo está cubierto, pero la realidad es que cada póliza tiene límites, exclusiones y condiciones específicas que pueden afectar dramáticamente su estabilidad económica en caso de un accidente. En paralelo, seguimos a Javier López, un conductor de reparto que también se enfrenta a los riesgos cotidianos del tráfico de Los Ángeles. Javier tiene un enfoque distinto. Maneja un camión de trabajo y su seguro comercial cubre ciertos accidentes. Su historia se entrelaza con la de Laura, cuando un choque menor entre los dos vehículos demuestra lo complejo que puede ser determinar responsabilidad, cobertura y costos. La audiencia empieza a ver que entender el seguro de auto no es solo una cuestión de legalidad, sino una necesidad estratégica para proteger el patrimonio y la tranquilidad familiar. Mientras la tensión aumenta, la narrativa se adentra en la vida personal de Laura, mostrando sus preocupaciones financieras en pagar la renta y ahorrar para la educación universitaria de su hija. Cada decisión financiera está influenciada por la incertidumbre de lo que realmente cubre su seguro de auto. La cámara imaginaria de la narración captura cada expresión de ansiedad y reflexión de Laura, haciendo que el espectador sienta la presión que una cobertura insuficiente puede generar en la vida cotidiana de una familia inmigrante. El guión enfatiza la emoción y el suspenso aunque el choque no fue catastrófico. Laura recibe una factura inesperada por reparaciones que su póliza no cubrió y se enfrenta a la difícil decisión de pagar de su bolsillo o renegociar su plan de seguro. La historia, contada en tercera persona, mostrando cómo decisiones aparentemente pequeñas sobre seguros pueden impactar
vidas reales. La audiencia también aprende a identificar errores comunes que los latinos cometen al elegir o entender su seguro de auto. Asumir que la cobertura estándar protege contra todo tipo de daños. No revisar los límites de responsabilidad o ignorar detalles importantes como deducibles y exclusiones. Cada elemento se presenta a través de la experiencia de Laura, Miguel y Javier, haciendo que la información financiera sea práctica, memorable y dramáticamente relevante. Para cerrar esta primera parte, la narrativa deja un momento de suspense. Laura observa su auto estacionado y siente la pesada responsabilidad de tomar decisiones financieras informadas en el futuro. La cámara imaginaria se aleja mientras sus pensamientos se entrelazan con la conciencia de que la protección financiera no se trata solo de pagar un seguro, sino de entenderlo y gestionarlo correctamente. Presiones y vulnerabilidades que enfrentan los latinos en Estados Unidos al manejar su seguro de auto y proteger su patrimonio. A medida que la historia de Laura Mendoza se desarrolla, entramos en el núcleo de las decisiones financieras que muchos latinos enfrentan al vivir en Estados Unidos. Tras el accidente, Laura se sienta en la sala de su apartamento en Los Ángeles. La tensión se palpa en el aire en cada número, cada deducible, cada exclusión. Es un recordatorio de que, aunque ha sido responsable con sus finanzas, hay áreas que no ha explorado lo suficiente. Su amiga y vecina, Carmen Rivera, aparece para apoyarla. Carmen, quien trabaja en el sector de servicios y ha tenido experiencias previas con seguros, comparte con Laura que muchas personas confían demasiado en lo que la gente les dice en el momento de firmar. Mientras Laura revisa su póliza, Miguel Torres la guía paso a paso, explicando términos clave como responsabilidad civil, colisión, cobertura, integral y deducible. Cada término cobra vida con ejemplos reales en una piedra que rompe un parabrisas, un choque en el estacionamiento de un supermercado, o un accidente causado por un conductor distraído. Miguel enfatiza que comprender estas categorías puede significar la diferencia entre una reparación cubierta y un gasto que podría afectar el presupuesto familiar durante meses. Laura escucha, toma notas y empieza a conectar los puntos, comprendiendo que el seguro de auto es más que un pago mensual, es un plan estratégico que requiere vigilancia constante, actualización de la póliza y conocimiento profundo de los límites y exclusiones. Mientras tanto, Javier López, el conductor de reparto, enfrenta su propia presión financiera. Manejar un camión de trabajo significa que cada accidente potencial puede traducirse en pérdida de ingresos, costos legales o incluso la cancelación de contratos. Su seguro comercial cubre ciertos daños a terceros, como daños al vehículo, en transporte, o responsabilidad por accidentes menores en zonas privadas. Javier se encuentra navegando entre llamadas con su aseguradora, evaluando costos y considerando si contratar coberturas adicionales. Este paralelo permite a la audiencia entender que no solo los autos personales están en riesgo, sino que las decisiones financieras de quienes dependen de un vehículo para trabajar también están profundamente entrelazadas con la seguridad y estabilidad económica. La narrativa profundiza en los factores emocionales que influyen en las decisiones de Laura, la preocupación por la educación de su hija y la presión de enviar dinero a su familia en México generan un estrés tangible. Cada vez que recibe una factura parcial de reparación o una actualización sobre su cobertura, el espectador puede sentir la ansiedad acumulándose. Este enfoque permite enseñar lecciones financieras de manera práctica, priorizar gastos, evaluar riesgos y considerar seguros complementarios o revisiones de póliza antes de que surja un accidente. Laura también enfrenta dilemas éticos y sociales. Una amiga le sugiere que simplemente reporten menos daños para evitar que la aseguradora suba la prima, pero Miguel interviene para explicarle los riesgos legales y financieros de esa estrategia. Aquí se enseña a la audiencia que la integridad no solo es un valor personal, sino una decisión financiera. Los atajos pueden generar problemas mayores a largo plazo,
desde penalizaciones legales hasta pérdida de cobertura en futuras pólizas. Convierte la educación financiera en algo visceral y humano. Las relaciones y la cultura influyen en cada decisión económica. La historia también introduce a Diego Hernández, un amigo de Laura que recientemente compró su primer auto en Estados Unidos. Diego representa a muchos jóvenes latinos que desconocen cómo funciona el seguro de auto y que, al enfrentarse a su primer accidente, límites de responsabilidad y cobertura de daños a terceros. Diego choca levemente contra un poste en un estacionamiento y, aunque no hubo heridos, Laura, con la guía de Miguel, le explica cómo documentar el accidente, presentar reclamaciones correctamente y entender qué gastos serán cubiertos y cuáles no. La inclusión de Diego permite mostrar la variedad de experiencias y niveles de conocimiento financiero entre los latinos, reforzando la idea de que la educación sobre seguros es un proceso continuo. Mientras la tensión narrativa crece, se exploran las presiones externas. Las aseguradoras en Estados Unidos suelen ofrecer múltiples planes, opciones de deducibles, límites de cobertura y coberturas adicionales. Para alguien como Laura, que recién llegó al país y tiene un manejo limitado del sistema, la historia dramatiza esto, mostrando a Laura navegando entre llamadas, mientras simultáneamente debe mantener su trabajo y cuidar a su hija. Leer cuidadosamente cada póliza y preguntar activamente sobre exclusiones o límites es clave para evitar sorpresas desagradables. Otro punto crítico es la percepción de seguridad versus la realidad. Descubren que incluso los conductores prudentes no están inmunes a los accidentes causados por terceros. La narrativa enfatiza cómo la vulnerabilidad financiera no depende únicamente de hábitos personales, sino de una combinación de factores en desconocimiento de la póliza, costos inesperados y la rapidez con la que se debe reaccionar ante emergencias. Este enfoque refuerza la lección de que el seguro de auto no es un gasto opcional o un simple requisito legal, sino un instrumento de planificación financiera que debe entenderse profundamente para proteger a la familia y el patrimonio. La historia también toca las consecuencias de no actualizar pólizas a tiempo. Laura descubre que algunas coberturas que pensaba activas habían expirado o no se aplicaban a ciertos tipos de daños. Miguel explica que mantener la póliza actualizada, revisar condiciones anualmente y entender qué cambios en la vida pueden afectar la cobertura. Como mudanzas, cambios de vehículo o nuevas responsabilidades, es tan importante como pagar la prima mensual. Contados a través de escenas cotidianas de Laura revisando papeles y tomando notas, convierte la educación financiera en algo tangible. Hacia el final de esta parte, la narrativa muestra la interacción entre los personajes como un sistema de aprendizaje. Laura aprende de Miguel y comparte sus conocimientos con Diego. Javier ajusta su seguro comercial y toma decisiones estratégicas para proteger su ingreso. Carmen y otros amigos contribuyen con experiencias y consejos que reflejan la diversidad de desafíos financieros dentro de la comunidad latina. La historia enfatiza que la educación financiera no es un proceso solitario. Compartir experiencias, consultar expertos y comparar opciones son pasos esenciales para fortalecer la protección financiera personal y familiar. La parte culmina con un momento de reflexión y anticipación. A Laura contempla cómo cada elección financiera puede afectar su futuro inmediato y su tranquilidad a largo plazo. La cámara imaginaria sigue su mirada mientras revisa facturas, deducibles y límites de póliza. Este enfoque prepara a la audiencia para la parte 3. La cobertura insuficiente y cómo un accidente puede afectar crédito, estabilidad económica y bienestar emocional de la familia. La historia alcanza un punto crítico cuando las decisiones financieras de Laura empiezan a mostrar sus consecuencias más tangibles. Después del accidente, llega la primera factura de reparación parcial, $1,200,
que su seguro no cubre debido a ciertas exclusiones en su póliza. Para Laura, esto representa una presión financiera inmediata, ya que ese dinero estaba destinado a otros gastos importantes, como la matrícula de su hija y el alquiler del mes siguiente. La cámara imaginaria sigue cada gesto de preocupación, el ceño fruncido y la mirada de incertidumbre, mientras Laura intenta reorganizar sus finanzas. Este momento muestra de manera clara cómo un accidente relativamente menor puede desencadenar un efecto dominó en la estabilidad económica familiar, especialmente para inmigrantes y familias latinas en Estados Unidos, que viven con presupuestos ajustados y compromisos económicos múltiples. Miguel Torres, al ver la situación de Laura, enfatiza la importancia de entender los límites de cobertura antes de que ocurra un accidente. Explica que muchos latinos asumen que tener seguro significa protección completa. Pero la realidad es que las pólizas tienen deducibles, límites de responsabilidad y exclusiones específicas que pueden dejar a la familia vulnerable. Laura se da cuenta de que su falta de conocimiento previo sobre estos detalles no solo le costó dinero, sino que también afectó su confianza y tranquilidad. La tensión narrativa subraya un punto educativo. Al comprender a fondo el seguro de auto no es opcional, sino fundamental para proteger el patrimonio familiar y evitar impactos financieros graves. Mientras tanto, Javier López enfrenta una situación paralela. Un pequeño accidente durante un reparto deja su camión con daños que no están completamente cubiertos por su seguro comercial. El costo de reparación, sumado a la pérdida de ingresos por días sin trabajar. Su historia ilustra que incluso aquellos que dependen de vehículos para generar ingresos deben planificar estratégicamente su seguro, considerando coberturas adicionales y posibles emergencias. Cada escena refuerza la idea de que la preparación financiera y el conocimiento de la póliza son tan críticos como la conducción cuidadosa. La situación se complica aún más cuando descubre que el conductor responsable del accidente no tiene seguro o cobertura insuficiente. Esto introduce un dilema común para muchos latinos: enfrentar gastos que deberían haber sido cubiertos por la otra parte. La historia detalla cómo Laura llama a su aseguradora, presenta todos los documentos necesarios y espera la respuesta, solo para encontrarse con retrasos, reclamos rechazados o pagos parciales. Esta experiencia genera frustración y ansiedad, pero también sirve como herramienta educativa para la audiencia. La importancia de verificar la cobertura de terceros, entender cómo funcionan los reclamos por responsabilidad civil y mantener registros detallados de cualquier accidente. A medida que los días pasan, la narrativa se enfoca en los efectos secundarios del accidente. Laura empieza a sentirse abrumada por llamadas, correos electrónicos y reuniones con el taller de reparación, mientras intenta mantener su trabajo y cuidar a su hija. La historia muestra cómo un accidente puede convertirse en una experiencia estresante, que afecta no solo las finanzas, sino también el bienestar emocional y familiar. Miguel aconseja a Laura estrategias de organización y priorización, establecer un presupuesto temporal, negociar con talleres y aseguradoras, y considerar la posibilidad de recurrir a fondos de emergencia. Estas lecciones prácticas refuerzan la idea de que la educación financiera no se trata solo de números, sino de manejo de crisis y planificación estratégica. Diego Hernández, el joven amigo que chocó levemente su auto. Su accidente menor se convierte en una oportunidad educativa. Aprende sobre deducibles, cómo documentar daños correctamente y cómo interactuar con su aseguradora para maximizar la cobertura disponible. La audiencia puede ver que incluso errores pequeños pueden tener consecuencias financieras si no se gestionan con conocimiento y cuidado. La narrativa mantiene un tono de suspenso y tensión, mostrando que la seguridad financiera requiere atención constante. La historia también aborda las repercusiones en el crédito. Se ve obligada a utilizar tarjetas de crédito para pagar reparaciones. Esto aumenta su deuda, eleva sus tasas de interés y Miguel explica que una cobertura insuficiente
o la falta de planificación puede tener un efecto acumulativo. Un accidente puede parecer aislado, pero las decisiones de financiamiento posterior pueden impactar la solvencia, la capacidad de obtener préstamos futuros y la tranquilidad familiar. La narrativa hace tangible el concepto de efecto dominó financiero, mostrando cómo una falla en la cobertura de seguros puede expandirse a otras áreas críticas de la vida económica de una familia. En paralelo, la historia enfatiza errores comunes que los latinos cometen al elegir pólizas, al subestimar deducibles, ignorar límites de responsabilidad y no considerar coberturas adicionales que podrían prevenir gastos inesperados. Cada error se ilustra con situaciones de Laura, Diego y Javier, convirtiendo los conceptos abstractos de seguros en experiencias concretas y emocionalmente resonantes, con la audiencia sintiendo el peso de cada decisión y su potencial impacto a largo plazo. Laura enfrenta la decisión de reorganizar sus finanzas para cubrir el deducible y los gastos no cubiertos. Esto incluye ajustar su presupuesto, reducir gastos no esenciales y considerar préstamos personales como último recurso. La narrativa ilustra el estrés real de estas decisiones y refuerza la lección educativa. Anticiparse a los riesgos, mantener un fondo de emergencia y entender completamente. La póliza de seguro es vital para proteger la estabilidad familiar. El clímax de esta parte llega cuando un pequeño error de comunicación con la aseguradora genera un retraso en la cobertura, dejando a Laura temporalmente responsable de los costos del taller. La ansiedad y el estrés alcanzan su punto máximo, mostrando cómo la falta de comprensión de la póliza y la falta de planificación pueden crear situaciones de presión extrema. La narrativa, cinematográficamente, mantiene el suspenso con escenas de Laura revisando papeles, hablando por teléfono y mirando a su hija, combinando tensión financiera con drama humano. Finalmente, la historia muestra el aprendizaje de los personajes. Laura entiende que la educación financiera es continua, que el seguro de auto requiere atención constante y que los errores de planificación pueden tener repercusiones significativas. Javier ajusta su seguro comercial para incluir coberturas adicionales. Diego aprende a documentar correctamente cualquier incidente y Miguel refuerza la importancia de la preparación, lectura de pólizas y planificación estratégica, dejando al espectador con una sensación de urgencia y conciencia sobre la importancia de conocer cada detalle de su seguro de auto, preparando el terreno para la parte 4, donde se extraerán lecciones clave y estrategias educativas para protegerse de manera efectiva ante cualquier eventualidad. Tras los desafíos y tensiones que Laura, Javier y Diego enfrentaron, la narrativa se centra ahora en las lecciones fundamentales sobre seguros de auto y protección financiera. Empieza a organizar toda la información que aprendió a lo largo de los incidentes, a comprender la cobertura real de su póliza y conocer los límites de responsabilidad y reconocer la importancia de mantener actualizada su información ante cualquier cambio en su vida o en el vehículo. La historia enfatiza que estas lecciones no son teóricas, sino esenciales para prevenir gastos inesperados que puedan afectar el bienestar familiar. Uno de los puntos más importantes que se destacan es la comprensión de los deducibles. Laura descubre que aunque la prima mensual puede ser baja, un deducible alto puede significar un gasto considerable en caso de accidente. Miguel explica que la elección del deducible debe alinearse con la capacidad de ahorro y la tolerancia al riesgo de cada familia. La narrativa muestra escenas donde Laura compara diferentes opciones, calcula posibles escenarios y entiende cómo cada decisión afecta su presupuesto. Este enfoque enseña al espectador que seleccionar una póliza no es solo cuestión de precio, sino de estrategia financiera a largo plazo. Otro aprendizaje clave es la importancia de revisar y actualizar la póliza regularmente. Laura aprende que un seguro no es un documento estático. Cambios en el vehículo, en la residencia o en la familia pueden afectar la cobertura. Las escenas muestran a Laura revisando su póliza anualmente, anotando fechas de renovación
y evaluando coberturas adicionales que podrían ser necesarias. Este hábito preventivo se convierte en una herramienta educativa para la audiencia. Mantenerse informado y proactivo puede evitar sorpresas desagradables y gastos inesperados. La historia también resalta la necesidad de entender la cobertura de terceros. El accidente con el conductor sin seguro dejó claro que no todas las situaciones están cubiertas automáticamente. Laura y Miguel discuten la importancia de contar con cobertura de responsabilidad civil adecuada, que proteja ante accidentes causados por otros y evite que la familia asuma costos que no puede afrontar. Escenas de diálogos entre Laura y Miguel muestran cómo revisar estos límites. Documentar accidentes y mantener registros claros puede marcar la diferencia entre enfrentar deudas inesperadas y manejar los incidentes de manera segura. Además, la narrativa aborda la gestión del estrés financiero. Los personajes muestran cómo los gastos inesperados pueden afectar la salud emocional y la estabilidad familiar. Laura implementa estrategias de organización al crear un fondo de emergencia, priorizar gastos y planificar posibles escenarios futuros. Estas escenas permiten al espectador comprender que la protección financiera no se limita a pagar el seguro, sino a anticipar riesgos, planificar con inteligencia y mantener la calma ante la incertidumbre. La experiencia de Diego y Javier sirve para reforzar dos lecciones adicionales: la documentación correcta y la preparación profesional. Diego aprende a fotografiar daños, recopilar informes y comunicarse efectivamente con la aseguradora, evitando errores que podrían retrasar pagos o generar disputas. Javier, por su parte, ajusta su seguro comercial para incluir coberturas más amplias, demostrando que quienes dependen de un vehículo para generar ingresos deben planificar estratégicamente para proteger tanto sus finanzas personales como su sustento laboral. La narrativa combina estas experiencias para que la audiencia pueda ver ejemplos concretos, aplicables a su vida diaria. Un tema recurrente en la historia es la educación continua. Laura comprende que la información financiera y de seguros no es estática. Las leyes, opciones de cobertura y riesgos cambian constantemente. Miguel le aconseja asistir a talleres, leer guías confiables y consultar expertos cuando surjan dudas. Este mensaje resuena con la audiencia latina en Estados Unidos. El conocimiento actualizado es una herramienta poderosa para proteger la familia y tomar decisiones informadas. Para cerrar, la historia destaca que la prevención y la comprensión de la póliza pueden ahorrar tiempo, dinero y estrés. Laura observa su auto recién reparado y reflexiona sobre los aprendizajes acumulados al leer la letra pequeña, conocer los límites, anticipar riesgos y mantener la calma ante la incertidumbre. Cada escena enfatiza que la educación financiera es un proceso práctico, emocional y estratégico, no un concepto abstracto. La narrativa concluye con un sentimiento de empoderamiento. La información correcta y la planificación adecuada permiten que cada familia latina pueda proteger su patrimonio, su crédito y su bienestar frente a situaciones imprevistas. La historia deja un mensaje claro y educativo en un seguro de auto. No es solo un requisito legal, sino una herramienta de protección que, cuando se entiende y se maneja correctamente, se convierte en una defensa real contra gastos imprevistos y riesgos financieros. Laura, Javier y Diego sirven como ejemplos vividos de cómo las decisiones informadas, la preparación y la educación continua son esenciales para proteger a la familia y mantener la estabilidad económica en Estados Unidos. Con estas lecciones, la audiencia queda lista para el siguiente paso, en descubrir cómo continuar aprendiendo y reforzar su protección financiera a través del canal Escudo Financiero USA. Mientras la historia de Laura, Javier y Diego llega a su conclusión, Escudo Financiero USA recuerda a la audiencia que la educación financiera es un viaje continuo. Los desafíos que enfrentaron nuestros protagonistas
muestran que entender a fondo el seguro de auto, calcular deducibles y anticipar gastos inesperados son pasos clave para proteger el patrimonio familiar y mantener la tranquilidad económica. Cada lección se entrelaza con experiencias reales que cualquier familia latina en Estados Unidos puede reconocer y aplicar en su vida cotidiana. Este contenido educativo es traído a ustedes por Escudo Financiero USA, un canal dedicado a ayudar a la comunidad latina a tomar decisiones financieras inteligentes y seguras. Aquí no se trata solo de números, sino de cómo esas decisiones afectan directamente la vida, la familia y el bienestar emocional, a través de historias reales y ejemplos prácticos. Nuestra misión es que cada espectador comprenda mejor cómo funcionan los seguros, cómo evitar sorpresas financieras y cómo fortalecer la protección de su patrimonio. Ahora que han seguido la experiencia de Laura, recuerden que su seguridad financiera depende de la acción informada. Revisen sus pólizas, pregunten sobre coberturas y exclusiones, mantengan un fondo de emergencia y, sobre todo, la educación financiera no solo protege a quienes toman decisiones, sino también a quienes dependen de ellas, como los de Laura y Javier. Puede ahorrar tiempo, dinero y estrés a largo plazo. Los invitamos a suscribirse a Escudo Financiero USA para seguir recibiendo contenido educativo sobre protección financiera, seguros, presupuesto y planificación familiar. Activen la campanita para no perderse nuestros próximos videos y ser parte de una comunidad que prioriza la seguridad económica y el conocimiento financiero en cada paso del camino. También pueden dejar comentarios con preguntas o experiencias personales sobre seguros de auto. Nos gusta responder y brindar consejos educativos basados en situaciones reales. Finalmente, recuerden que cada decisión financiera cuenta. Un accidente de auto puede ser inesperado, pero la preparación y el conocimiento sobre seguros no lo son. Manténganse informados, revisen sus pólizas y tomen decisiones estratégicas para proteger lo que más importa en su familia, su patrimonio y su tranquilidad. Escudo Financiero USA estará aquí para guiarlos en cada paso, compartiendo información clara, confiable y educativa, que les permita enfrentar cualquier eventualidad con confianza y seguridad.